A continuación, resolveremos el siguiente ejemplo, utilizando coordenadas cartesianas. El problema dice lo siguiente. Un proyectil es lanzado con rapidez inicial v sub 0 con un ángulo inicial θ sub 0, como podemos ver acá en la imagen. El proyectil es lanzado desde un acantilado de altura h y se nos pide determinar la distancia horizontal d que recorre el proyectil y el tiempo que tarda en llegar al punto final. Ya aquí se nos entrega alguna información en la figura. Tenemos aceleración de gravedad. Tenemos que despreciar el roce con el aire. O sea, solo tenemos esta aceleración. Tenemos el eje coordenado acá, en la esquina inferior izquierda. Y tenemos aquí una ayuda que es la posición final. Ya, la posición final es la coordenada d, 0. Ya, en x está ubicada d, que es lo que tenemos que encontrar. Y 0 en y porque no se encuentra justo intersectando el punto i igual 0. Entonces, para solucionar este problema, primero podemos acá, como primer lugar, escribir nuestros datos. Tenemos la velocidad inicial, el ángulo inicial y la altura del acantilado h. Ya. En segundo lugar, nos tenemos que preguntar qué nos están pidiendo. ¿Qué se pide? Ya. Y me están pidiendo d, esta distancia horizontal, y me están pidiendo el tiempo que se demora en recorrer esta trayectoria. Acá tenemos el dibujo, por lo tanto, nuestro tercer paso sería hacer los cálculos. Y aquí tenemos que tratar de trabajar con las ecuaciones que conocemos. ¿Ya? Conocemos las ecuaciones para aceleración constante. El cuerpo, la partícula está sometida a aceleración constante de gravedad. Entonces podemos utilizar esas ecuaciones. Y para ello vamos a necesitar incorporar las variables que se nos entregan en coordenadas cartesianas. Entonces, por ejemplo, tenemos la velocidad inicial, que en realidad es un vector. ¿Ya? Y lo tenemos acá. Tenemos que llevar este vector a coordenadas cartesianas. Entonces, para ello, acá en el lado derecho de la hoja, puedes dibujar el vector b0 y vamos a tener que descomponerlo. Y esto va a ser muy común en este tipo de problemas. ¿Ya? Hay que descomponerlo como la suma de un vector en la horizontal y un vector en la vertical. Tenemos una componente en x y una componente en y, cuya suma me da este vector. ¿Ya? Acá vamos a tener el ángulo que nos dan. Entonces, este vector en realidad es la suma de su componente en x más su componente en y, ya, suma de vectores. Aquí nos damos cuenta que se nos forma un triángulo, ya. Este triángulo es un triángulo rectángulo, el cual podemos utilizar para obtener una expresión para las componentes horizontales y verticales a partir de este ángulo. Sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad de la componente vertical, al despejarla, equivale a v0 por el seno del ángulo. A su vez, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Esto implica que la componente horizontal va a ser igual a la magnitud que tenemos en la hipotenusa por el coseno del ángulo, ya despejando esta componente. Por lo tanto, este vector b0x ¿ya? No es nada más que esta magnitud
B0 por coseno del ángulo en la dirección X, positivo porque apunta hacia la derecha. Y en Y tendrá magnitud B0 por seno del ángulo, y como va hacia arriba, es positivo en dirección J. Entonces, habiendo descompuesto esos vectores, ya podemos escribir este vector en coordenadas cartesianas. La componente en X la tenemos al lado derecho, es esta magnitud, más la componente en Y. Y aquí tenemos la coordenada, aquí tenemos la velocidad inicial, en coordenadas cartesianas, con datos conocidos. Este es un dato conocido, se da como enunciado, se da en el enunciado y el ángulo también. Luego vamos a necesitar la posición inicial. Este es el vector de la posición inicial, cuando parte el movimiento. Y es el vector que va desde el origen hasta donde se ubica la partícula. ¿Ya? Y este punto tiene una coordenada en x igual 0 y en y igual h. Por lo tanto, es 0 en y, ¿ya? Podríamos anotarlo, más hj. O también podemos obviar la parte horizontal porque es 0, así que sería hj. La aceleración también es un dato, apunta hacia abajo y vale g, la aceleración de gravedad. Y el tiempo inicial es arbitrario, podemos definir que parte en un tiempo igual 0. ¿Ya? 0. Con toda esta información podemos utilizar la siguiente ecuación, que es válida para aceleración constante de la posición en función del tiempo. ¿Por qué utilizo esta ecuación entre todas las que tengo? Porque tengo los datos que me permite utilizarla y obtener lo que me están pidiendo, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Esta ecuación la vimos en algunos videos anteriores. Y acá tenemos algunas cosas que simplificadas. Sabemos que el tiempo inicial lo definimos como 0, ¿ya? Suponiendo que parte en el instante 0. Y este R es la posición final, ¿ya? La posición final la, la tenemos acá. La posición final está ubicada en una distancia D en la coordenada en X y 0 en Y. Por lo tanto, este R no es nada más que D en la coordenada X. La posición inicial la tenemos acá. Es HJ. Más la velocidad inicial por el tiempo, la tenemos acá. Acá está la velocidad inicial. Por lo tanto, será el primer término de 0 coseno del ángulo por t en la dirección y más b 0 por el seno del ángulo por t en la dirección j. Más la aceleración, que en este caso es negativo, así que escribiremos menos g por t cuadrado medios. Estoy reemplazando a, que vale menos g, y aquí va a la dirección vertical, j. Y aquí con esta ecuación que vemos acá, podemos agrupar. Ya tenemos que acá hay algo asociado a la coordenada en x, que es d, y, y en j no hay nada. Podríamos decir que hay 0j. Y al lado derecho de la ecuación tenemos solo una componente que acompaña al x. Por lo tanto, aquí podemos escribir b0 coseno del ángulo t por i más. Y aquí vamos a agrupar todos los términos que están asociados a la coordenada vertical. Aquí tenemos lo que está asociado a la coordenada horizontal y aquí tendríamos h
tenemos la componente asociada a la velocidad inicial y la componente el término asociado a la aceleración. Y todo esto está en coordenada j. De aquí nos podemos fijar de que tenemos una ecuación que en realidad combina dos cosas. Combina algo en coordenada x en coordenada y. Para que esto se cumpla, para que esta igualdad se cumpla, lo que está en x en el lado izquierdo debe ser igual a lo que está en x en el lado derecho. Y lo que está en y en el lado izquierdo debe ser igual a lo que está en y en el lado derecho. Entonces, igualemos. ¿Ya? Igualemos, por ejemplo, lo que sucede en la coordenada de y. En este caso, tendremos lo que está aquí en verde, 0j, o sea, 0, debe ser igual a todo lo que está acá. H más b0 por el seno del ángulo por t menos gt cuadrado dividido en 2. Bien, y acá nos fijamos que tenemos una ecuación de segundo grado. Queremos despejar t, el tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que se nos pide, una de las cosas que se nos pide. Y si nos fijamos acá, tenemos h, que es un dato conocido, b0 es conocido, el ángulo inicial es conocido, g es conocido. Solo tenemos t como incógnita. Aquí t es incógnita. ¿Y cómo lo despejo? Tengo la ecuación de segundo grado. ¿Ya? Aquí yo lo podría reagrupar, ¿ya? Para escribirlo en algo asociado a lo que está más familiarizado. Voy a escribir el término al cuadrado en el lado de más acá. Sería g medios por t al cuadrado más este término más h. ¿Ya? Y si lo relacionamos con la ecuación cuadrática, nos vamos a fijar en lo siguiente. Tenemos este término que acompaña al t cuadrado, este término que acompaña a t, y aquí tenemos una constante. ¿Ya? Es muy parecido a la ecuación de segundo grado. T viene siendo menos b. ¿Ya? Esto ya lo deberían manejar. B cuadrado menos 4ac dividido 2a. Ya donde tenemos que esto es a, esto es b y esto es c. La resolución de la ecuación cuadrática. Ya. Esto es solución, ecuación cuadrática. La solución general. Ya. Por lo tanto, acá, si yo aplico esta ecuación, me queda que t vale menos b, o sea, menos esto, más menos, aquí va a haber uno que me va a servir y otro que no, la raíz cuadrada de b cuadrado de 0 por seno del ángulo al cuadrado menos 4 por a por c. El menos con el menos de acá me va a quedar más. Me va a quedar 4 por a. Este 4 se va a simplificar con el 2 de acá, así que me va a quedar 2 g por h. Y todo esto dividido 2a. Dos veces esto. 2 por esto me da menos g. Ya. Entonces, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener el valor de t. Sin embargo, acá tenemos un más menos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener dos soluciones. ¿Ya? Acá tenemos menos g. Si nosotros multiplicamos por menos 1 arriba y abajo, tendríamos acá
Ya multiplicamos por -1 arriba y abajo. Y aquí nos va a quedar B0 por el seno del ángulo, ya, más menos. Aquí sigo teniendo esta condición de que tengo que tomar ambas soluciones. B0 seno cuadrado del ángulo, más 2G por H, dividido G. Ya, este tiempo me tiene que dar positivo, porque si me da negativo, quiere decir que retrocede en el tiempo y eso no puede ser. Recordemos que nuestro tiempo inicial es cero. Entonces acá la única solución válida es que esto se considere como la suma, porque si considero la resta, esta raíz, al tener el b0 seno cuadrado más algo, me va a quedar mayor a lo que tengo acá, y esto quedaría negativo. Por lo tanto, la única opción válida es el más. Ya, por lo tanto, la solución a esto es que el tiempo es igual a b0 por seno del ángulo más la raíz de b0 cuadrado, seno al cuadrado del ángulo, más 2gh dividido g. Esta es la solución al tiempo. Este es el tiempo que tarda la partícula en recorrer la trayectoria que se muestra en la figura. Ya, esta es la respuesta. También me piden D. Ya, voy a subir acá. También me piden esta distancia D. Y para ello voy a utilizar lo que tengo acá en color naranjo. Ya, que esta ecuación, para que sea válida, la componente en X en el lado izquierdo debe ser igual a la componente en X en el lado derecho. Por lo tanto, si yo tomo la igualdad en X, me va a quedar lo siguiente. En X queda que D debe ser igual a D0 coseno del ángulo inicial por T. Y T ya lo tengo. Entonces aquí simplemente debería reemplazar T por lo que está acá. Esto sería multiplicarlo por esto. Entonces aquí me va a quedar por paréntesis gigante B0 seno del ángulo más la raíz de B0 seno cuadrado del ángulo más 2GH en raíz dividido G. Y aquí está la solución. Esta es la distancia que recorre esta distancia horizontal que recorre la partícula D. Y con eso queda resuelto el problema.